Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan Navarro desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. En esta ocasión te voy a compartir el tema Los nuevos vientos de doctrinas, una exposición bíblica que tu servidor ha hecho con la gracia de Dios, con su iluminación. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, Señor. Someta, Padre, toda maldad, Señor, bajo su dominio, bajo su señorío. Bendiga su pueblo abundantemente. Abra la vista a los ciegos, Señor. Destape los oídos sordos de aquellos que no pueden escuchar su glorioso evangelio. Oh Dios eterno, abra los ojos, despierte su iglesia, despierte su pueblo, a los ministros, para estar alerta, Señor, y rechazar todo viento doctrinal que quiera confundir y que quiera destruir la iglesia, que quiera pervertir su evangelio. Que seamos como ministros capaces de rechazar toda heterodoxia, toda herejía, toda apostasía. Bendiga a su remanente fiel. Amén. La base bíblica está en Efesios 4. Versículo 14, donde Pablo el apóstol, después de mencionar los 4 oficios fundamentales que estuvieron en el inicio de los primeros 100 años, apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro, luego describe su función de discipulado, de enseñanza hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo. Y luego en el versículo 14 es donde aparece esta palabra que viene a darnos el tema de los vientos de doctrina. En aquella época ya existían, y Pablo decía a la iglesia, al pueblo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios quiere que su pueblo ya no sea un niño fluctuante, un niño de doble ánimo, que un día cree una cosa y que otro día cree otra, que un día defiende una doctrina y que otro día defiende otra. Dios no quiere que su pueblo sea llevado de todo viento de doctrina. Hay hombres perversos que utilizan los falsos profetas, los falsos maestros, como dice Pedro en el capítulo 2 de segunda de Pedro, que pervierten el evangelio, que desvían, que destruyen al pueblo del Señor. Proféticamente se profetizó la aparición de falsos maestros, que son los que traen estos vientos de doctrinas. Quiero pasar a la introducción, y como ministros de Cristo, nosotros los pastores no solo debemos enseñar, número 1, lo que la iglesia es, lo que la iglesia debe enseñar y predicar. Número 2, cómo debe adorar a Dios y ofrecerle un culto racional, según Romanos 12. También una de las obligaciones ministeriales que muy pocos pastores asumen hoy en día es, por un lado, número 3, corregir lo deficiente dentro de sus propias congregaciones, porque muchos pastores, la mayoría, no están dispuestos a pagar el precio de quedarse con unos cuantos a los que les va a enseñar la verdad. Número 4, por otro lado, alertar de los diferentes grupos heréticos que se levantan camuflados y sutilmente entran en las iglesias y ministerios, pervirtiendo y destruyendo la iglesia del Señor. Quiero hacer una mención en esta exposición, limitándome a algunos vientos de doctrina novedosos que han entrado en las iglesias cristianas y que muchas congregaciones y pastores no han identificado, no han discernido, no se han apartado, no han dado la voz de alerta. Quiero mencionar el nombre con el cual se identifican y señalar también sus herejías. Quiero decir que en algunas ocasiones estos grupos se han iniciado en otros que aparentemente han sido considerados como legítimos cristianos evangélicos, pero que los pastores han apostatado y se han apartado de la fe ortodoxa
y han abrazado abiertamente esos vientos doctrinales que soplan queriendo destruir la iglesia, trayendo herejías, trayendo nuevas revelaciones, trayendo enseñanzas contrarias a la fe pura del evangelio que nos fue entregado por Cristo, por los apóstoles y profetas que escribieron durante el primer siglo de la era cristiana. Y muchos de estos pastores, apóstoles y profetas apóstatas se les denuncia como infiltrados, como apóstatas, no solo por su servidor, sino por muchísimos ministerios que Dios ha levantado de apologéticos y de sana doctrina. Quiero hacer la aclaración de que no tengo nada personal en contra de esos falsos apóstoles y falsos pastores, quienes llevan esos vientos doctrinales falsos, heréticos, satánicos. Como ministro de Cristo, me estoy limitando a hacer el trabajo que cada pastor debe hacer a cualquier precio. Por lo tanto, si algún líder religioso, pastor, falso profeta o apóstol, o sus seguidores ciegos se ofenden por esta denuncia, les ruego a Dios que tenga misericordia y los saque de su error y de su mentira, y que se vuelvan a las sendas antiguas, que renuncien a su mentira y a su apostasía, que analicen la doctrina que siguen, que analicen el evangelio que diariamente se les está predicando y lo comparen con el mensaje auténtico de las Escrituras, y que se vuelvan a los verdaderos fundamentos bíblicos. Bíblicamente, es cierto que Dios ha dado dones y oficios para perfeccionar, para edificar a los santos. Estos dones y oficios fueron personas que Dios dotó con su Espíritu Santo para cumplir con este propósito. Hoy la iglesia sigue viva después de más de 2000 años y Dios ha seguido levantando de entre su iglesia dones y oficios con este mismo propósito que nos manifestó hace ya poco más de 2000 años. Perfeccionar y edificar a los santos. Hay algunas cosas que han cambiado y debemos considerar seriamente como pastores, como maestros de las Escrituras, para no errar, para hacer única y exclusivamente lo que Dios nos está demandando que hagamos, tanto en doctrina como en práctica. Como santos que formamos parte del cuerpo de Cristo, de una congregación local, como ministros y pastores que somos de alguna iglesia local en particular. En eclesiología, la eclesiología es una definición sencilla, lo que la Biblia enseña que es el rol de la iglesia, su razón de ser, su misión, su mensaje, su doctrina, la adoración y la forma del culto que Dios le demanda. Aquellos ministros que somos honestos, quienes amamos la iglesia de Dios, quienes amamos a Dios, quienes no tenemos intereses personales, egocéntricos, ni megalomaníacos, de que Dios nos va a hacer famosos, nos va a llevar a las naciones a conquistar, o nos va a dar mega iglesias. No buscamos protagonismo, queremos solamente cumplir con nuestro ministerio, no anhelamos fama ni poder. Somos conscientes de lo que la Biblia enseña, y sabemos que Dios ya puso un fundamento auténtico, legítimo, verdadero, el cual el apóstol Pablo menciona en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo fue un auténtico apóstol que edificaba correctamente a los santos, a la iglesia, y él nos amonesta lo que todo creyente y ministro debe saber. Número 1, en dónde y en qué debemos edificar nuestra fe. Número 2, el fundamento que Dios ya puso y se terminó de cerrar es el cierre del canon a finales del primer siglo de la era cristiana. Cuando Juan el apóstol en la isla de Patmos escribió este último libro, al que llamamos Apocalipsis, en realidad en el original griego la palabra es revelación,
Y desde ese momento se cerró el canon. Desde ese momento no existe más revelación legítima que provenga de Dios. Dios no tiene nada más que añadir a lo que ha dicho, a lo que ha revelado, a lo que se encuentra en las Escrituras. Lo que Dios ha querido decirnos está ya escrito en la Biblia. Hago estas aclaraciones porque andan muchos, no solamente aquí en la región, sino por el mundo, autoproclamándose como profetas o como apóstoles. Dicen que Dios los llamó a un ministerio profético, que Dios los llamó a un ministerio apostólico, que Dios ha restaurado los 5 ministerios. Qué ignorantes son, porque bíblicamente no existen 5 oficios. Cuando hacemos la exégesis pertinente de Efesios 4:11, nos damos cuenta que en realidad solamente fueron 4 oficios. El pastor maestro es un mismo y solo oficio. Y estos pseudoapóstoles y profetas postulan nuevas revelaciones, es decir, ellos están trayendo como falsos maestros que son estos nuevos vientos doctrinales que sacuden iglesias, que sacuden congregaciones, así como los huracanes y las tormentas cuando llegan destruyendo lugares y personas. Así estos falsos profetas y apóstoles están destruyendo iglesias, congregaciones y ministerios con sus herejías que llegan a los lugares que llegan. La palabra de Dios nos enseña claramente y nos dice que Dios quiere que seamos edificados en el fundamento correcto, en el mismo fundamento que Dios estableció hace más de 2000 años, no en otro fundamento, no en un nuevo fundamento que están trayendo ahora estos falsos apóstoles y profetas, no en fundamentos de dudosa procedencia de esos hombres que hoy proclaman ser apóstoles de Cristo. Es muy importante para todo creyente y más para cada pastor saber que la razón de ser o el propósito de los oficios apóstoles y profetas fue, número 1, fundacional. Es decir, Dios usó básicamente a los profetas y apóstoles del primer siglo, entre otras cosas, para que fueran, por un lado, inciso A, canal de revelación. O sea, Dios habló a través de ellos, el Espíritu Santo los tomó, como dice Pedro en sus cartas, para que trajeran la revelación de Dios, porque nunca hablaron por su propia cuenta los santos hombres de Dios, sino que fueron tomados por el Espíritu Santo para darnos la revelación escrita. Y número 2, inciso B, por otro lado, Dios los usó a ellos mismos para ponerlos como el fundamento apostólico y profético, auténtico y legítimo. Esto es lo que Pablo nos enseña en este capítulo 2 de los Efesios. Y por supuesto que menciona que Cristo es la principal piedra angular. Pablo, en esta enseñanza, hace una analogía de un edificio que es construido y llevaba una piedra principal entre sus cimientos que se le llamaba la piedra angular. Era la piedra más importante en los cimientos de la construcción de ese edificio. Así el apóstol Pablo nos indica que el fundamento apostólico y profético, que es el fundamento único y legítimo de la iglesia, sin embargo, la piedra angular es la doctrina y enseñanza de Cristo. Esta analogía de la iglesia con el edificio nos enseña que el edificio, edificar la vida de los santos, en quien debe reposar todo el edificio, en quien debe descansar la iglesia, el fundamento profético, apostólico y cristológico, es decir, toda la fe, la enseñanza y la dirección de lo que la iglesia es, está descrito ya en la Biblia, en las Escrituras, está ya revelada la misión de la iglesia, la fe de la iglesia, el culto que Dios le demanda a sus santos, el ejercicio de los dones,
los oficios, etcétera. Todo está ya descrito, no tenemos que inventar nada. En las Escrituras todo está ya revelado. Y nosotros como santos, como ministros, no debemos inventar nada. Ni la teología, ni la organización, ni los estándares, ni el carácter de los santos o de los ministros. No tenemos por qué inventarlo, ya está revelado. Debemos ir a las Escrituras y ahí ver lo que Dios nos impone. No nos sugiere, nos impone. Esto es el fundamento bíblico de la sana doctrina para cumplir correctamente con nuestra misión, para vivir en obediencia, para no errar en nuestra vida cristiana. Quiero iniciar mencionando este primer viento de doctrina ilegítimo, este viento novedoso, viento herético. Número 1, el movimiento de fe, nacido en Estados Unidos de América. Para mayor información te recomiendo el libro Cristianismo en Crisis de Han Hanegraaff, donde habla de los orígenes, las raíces del movimiento de fe. En realidad fue Isaac Kenyon, un ministro de finales del siglo XVIII. Él fue el verdadero padre del movimiento de fe. Su enseñanza esotérica fue y sigue siendo la enseñanza de estos ministros impostores que se les conoce como procedentes del movimiento de fe que nació en los Estados Unidos americanos. Actualmente los principales promotores de este viento de doctrina que destruye iglesias y ministerios es el canal Enlace de televisión, y también uno que ya murió, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, T.L. Osborne, quien también ya murió, William Branham, Benny Hinn, Amy Semp McPherson, Catherine Kuhlman, que ya murió, A. Allen Robert Tilton, Marilyn Hickey, Frederick Price, John Avancini, Paul Yonggi Cho, Charles Capps, Jerry Savelle, Maurice Cerullo, Paul Crouch y su esposa Jean, los fundadores de Trinity Broadcasting Network, TBN, que hoy tiene un valor estimado en más de $500 millones. Las evidencias son su heterodoxia, sus herejías, caracterizadas por la confesión y el pensamiento positivo, que es una práctica de la nueva era de chamanes, brujos y hechiceros, y no tiene nada que ver con el cristianismo. La visualización, los decretos, ellos promueven falsos milagros y prodigios mentirosos, la caída en masa de la gente y la mal llamada teología de la prosperidad, porque no se le puede llamar ni siquiera teología, sino el falso evangelio de la codicia con sus pactos económicos. Esos ministros y sus doctrinas son heréticas, apóstatas y que proceden del demonio y no de las Escrituras. Me quedo corto al mencionar a muchísimos ministros apóstatas que pertenecen a ese viento de doctrina apóstata que destruye iglesias y ministerios llamado el movimiento de fe. Número 2, la iglesia emergente. Este es otro nuevo viento de doctrina que salió hace poco en los Estados Unidos también. En un estudio previo que elaboré hace ya más de un año, el cual titulé La apostasía es un monstruo de 1000 cabezas. O diría la apostasía un demonio de 1000 cabezas. Y esta segunda cabeza es la iglesia emergente, entre los cuales se encuentran sus principales promotores, Rob Christin, Bear Matrimonio, su matrimonio, Brian McLaren, Tony Campolo, y sus heterodoxias, sus herejías son el pragmatismo, utilitarismo, su bandera es el posmodernismo, una filosofía religiosa que niega las verdades absolutas, aun las bíblicas, y mezclan la doctrina con la cultura, es decir, relativismo, esoterismo, sincretismo, todo lo que tiene que ver con el humanismo, de lo cual la Biblia está en contra. El Evangelio no necesita mezclarse con nada, no necesita ninguna muleta. La palabra de Dios
es autosuficiente, no necesita de más. Número 3, el movimiento de restauración apostólica y profética. Este movimiento también, que tiene pocos años de que surgió en los Estados Unidos. Número 3, viento de doctrina, que se le conoce como movimiento de restauración apostólica y profética. Las principales cabezas, los líderes cabecillas, apóstoles del infierno: Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Peter Wagner, Bernardo Stamateas y muchísimos más. La novedosa doctrina dominionista, que tratan de poner ellos el reino en la tierra, pero sin el rey. Más bien ellos son los que se postulan como reyes, como señores, como jerarcas de las iglesias tontas y de los pastores tontos que aceptan sus coberturas y sus redes apostólicas. Redes apostólicas falsas, escuelas de profetas falsos, escuelas de apóstoles falsas, y sus nuevas revelaciones y su falsa guerra espiritual que promueven. Renovación. Esa palabra es un postulado herético de por sí, porque significa volver a su estado original, algo que ha perdido su esencia. Se acusa a Dios de hacer algo incorrecto, porque en 2000 años de historia, la historia de la iglesia y la historia de las escrituras, la teología bíblica, nos dice que jamás surgieron, después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, nadie se atrevió ni a ordenar a un apóstol, ni mucho menos autoproclamarse como apóstol. Dios puso ya un fundamento solamente, y toda la doctrina y revelación está revelada en las Escrituras. Por lo tanto, toda la doctrina y revelación de estos nuevos autoproclamados apóstoles y profetas es herejía. Es doctrina que proviene de los demonios y no de Dios. Número 4. Continuamos con el siguiente viento de doctrina. Me estoy limitando a hacerlo escuetamente y directamente. El número 4 es el G12. Autor César y Claudia Castellanos de Colombia, con su método diabólico de iglecrecimiento, con sus supuestas nuevas revelaciones y sus doctrinas heréticas. Han engañado miles de almas con sus encuentros esotéricos cargados de control mental, espiritismo, hechicería, nueva era. Yo te recomiendo leer, si quieres saber más de este viento de doctrina y refutarlo. Hay 2 libros muy importantes para que tú no caigas en esa secta satánica de César y Claudia Castellanos. Este libro que escribió el doctor Hiram Almirudis se llama César y Claudia Castellanos, siervos de Dios o profetas falsos. Y el otro se llama Desenmascarando al G12, de la pastora Elba Toledo. Además, puedes oír en internet miles de testimonios del daño causado por la secta del G12. Por ejemplo, el testimonio de Ámbar Díaz y también el rechazo de las asociaciones religiosas cristianas legítimas de diferentes países, el rechazo al movimiento apostólico y profético, pero también el rechazo al G12 oficialmente, que han hecho muchas asociaciones religiosas legítimas que tienen ya muchos años en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Al respecto se han pronunciado en contra del G12 y la famosa visión de César Castellanos y también del movimiento apostólico y profético. Número 5, el siguiente viento de doctrina. Quiero aquí hacer una aclaración. Los anteriores vientos de doctrina les están pegando mucho a las iglesias pentecostales evangélicas, a las iglesias cristianas históricas, muy poco. Pero el siguiente viento de doctrina, que se llama el nuevo pensamiento de Pablo, considero que les pega directamente a las iglesias reformadas calvinistas. El nuevo pensamiento de Pablo originalmente fue un libro que escribió un teólogo inglés de la iglesia anglicana. Su nombre es Nicholas Thomas Wright. Él es un teólogo liberal ecuménico que pretende volver a unir la iglesia evangélica
con el catolicismo. Te recomiendo ese libro, no el de Nicholas Thomas Wright, sino las apologías que se le han hecho a este señor, a este teólogo, que postula el nuevo pensamiento de Pablo. Y quiero traer a colación no solamente la nueva forma novedosa en que este teólogo está interpretando las cartas de Pablo. Sabemos que Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Él está interpretando nuevamente los escritos de Pablo, pero también los falsos mesiánicos, que es un viento de doctrina novedoso, diría el número 6, los falsos mesiánicos que están surgiendo, pero son falsos mesiánicos gentiles, es decir, no son auténticos descendientes sanguíneos de Abraham, el patriarca, sino son nuevos mesiánicos gentiles como Michael Roth, un americano, como Diego de Asunción y como muchísimos otros que están saliendo. No acabaría de mencionarte nombres. El autor de la Biblia Kadosh, Diego de Asunción, el autor del Código Real, un apóstata, pastor cristiano que apostató y se hizo mesiánico. Y muchos pastores que de pronto, en su afán por conocer las raíces hebreas de nuestra fe, muchos pastores y cristianos lo hemos hecho, pero pocos hemos tenido la cautela y el cuidado de apostatar de nuestra fe cristiana. Muchos han apostatado creyendo que se están yendo a los pastos verdes, creyendo que está mejor el hacerse mesiánico. Tengo que repetir con Pablo que no ganamos nada con volvernos a la Torá, con volvernos a los rituales del judaísmo. Ya estamos adentro de los pactos de Dios, como dice Pablo a los Efesios. No necesitamos más ni ir a Israel, como dice perversamente Diego de Asunción. No necesitamos más, ya estamos dentro de los planes del Eterno. Ya tenemos al Elohim verdadero, ya tenemos a Yahweh. No, aunque no le llamemos frecuentemente Yahweh, aunque digamos Dios, aunque no le usemos la palabra el Eterno, aunque no digamos mucho la palabra Yahshua o Joshua o Yeshua, como le llaman algunos judíos, aunque digamos más la palabra Jesús, aunque usemos la palabra iglesia, aunque usemos la palabra Biblia, de todas maneras no necesitamos nada del judaísmo, mucho menos de los falsos judíos mesiánicos que están dañando mucho al cristianismo. Todos estos movimientos anticristianos se han introducido tanto en iglesias pentecostales, evangélicas, como iglesias históricas reformadas. Y aunque el daño lo ha llevado más los pentecostales clásicos, que cada vez parecen más neopentecostales, de una y de otra manera Satanás está destruyendo la iglesia. Si años atrás tuvimos que estudiar y conocer las sectas al inicio de la iglesia primitiva, como los ebionitas, los gnósticos, los agnósticos, los montanistas, para contrarrestarles y hacerles apología, hoy la iglesia cristiana, muchos de nosotros se nos enseñaron las sectas como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los Solo Jesús, los Unitarios, los Mormones. Ahora cada pastor legítimo debe estudiar e identificar estos nuevos vientos de doctrinas que he mencionado, que como caballos de Troya están pastando dentro de las iglesias, aún dentro de los púlpitos de los seminarios bíblicos. Pero muchos pastores hoy no quieren quedar mal con el hombre, más bien les quieren agradar y no quieren mencionar a estos nombres y ministerios que están haciendo daño al cristianismo. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, un verdadero apóstol como Pablo dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto deben considerar seriamente todos los pastores y las escuelas bíblicas que tienen y promueven los libros heréticos de esos falsos apóstoles del demonio, de esos falsos pastores que he mencionado. No quieren quedar mal con ellos, ya que algunos son dueños de mega iglesias, de franquicias religiosas, y hacen sus seminarios
con supuestos ministros apologéticos y se dan baños de pureza doctrinal subiendo sus videos a internet de que son iglesias de sana doctrina. Les digo, hipócritas, mentirosos, apóstatas. No puedes servir a dos señores, pastor. Como ministro de Cristo, no puedes y no debes encubrir a esos lobos rapaces, ministros de Satanás, que se apacientan a sí mismos. Tienes que denunciarlos, tienes que apartarte de ellos. Conclusiones. La conclusión histórica: tenemos conocimiento de muchas sectas que en la historia de la iglesia la han dividido y dañado, pero Dios siempre ha levantado sus atalayas para que alcen su voz, denuncien y enseñen correctamente a su pueblo la sana doctrina. Conclusión apologética: como ministro de Cristo, no de los hombres, me debo a Cristo, y aunque me duela y me siga doliendo perder amigos, pastores, aun si tuviera que perder a familiares, tendría que pagar ese precio, pero no me vendo ante la mentira, ante la heterodoxia, mucho menos ante la herejía. Voy a seguir denunciando, quien sea, como se llame, y aunque se enojen. Conclusión testimonial. Conozco muchos pastores en estos más de 34 años de vida y ministerio. Me duele que en alguna época algunos de estos pastores fueron pastoreados por su servidor y no les enseñé lo suficiente para que no fueran arrastrados por estas herejías en las que algunos de ellos ahora viven y defienden. Me duele y le pido perdón a Dios por no haber enseñado a muchos que ahora son pastores, tanto cuando fui su maestro en la escuela bíblica como cuando fui su pastor. Yo no lo repruebo. El pastor Juan Navarro a nadie reprueba, a nadie. Es la fe de la palabra revelada, la única que tiene poder para desacreditar, para reprobar. Pero muchos de estos pastores viven una fe subjetiva, promoviendo la milagrería y una falsa guerra espiritual, y promueven un culto irracional que Dios reprueba al ofrecer a Dios fuego extraño, no solamente en su alabanza, sino en sus cultos. Exhorto en el nombre de Cristo a que regresemos cada día a las Escrituras, que tengamos el valor de rechazar el error y la herejía, que reconsideremos sabiendo que un día cercano Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Y cuál será nuestra excusa? No esperes, amigo pastor, hermano, que el juicio de Dios caiga sobre tu vida, ni permitas que el anatema de Dios esté sobre ti por ser promotor de falsos evangelios. Gálatas capítulo 1. Exhorto a las ovejas fieles de Dios que se consagren más, que aprendan no solo la palabra de Dios cada día, sino también que conozcan esas nuevas sectas cristianas para que ayuden a las ovejas de Dios a salir de esas mentiras, de esos falsos vientos de doctrinas. Exhorto a quien escuche esta predicación, si eres cristiano, y si no te apercibes, el juicio de Dios caerá sobre tu vida. No calles. No tengas miedo de salir de esas falsas iglesias. Huye, escapa por tu vida. Sírvele a Dios en una iglesia de sana doctrina. Busca un verdadero pastor, a un hombre de Dios que predique fielmente su palabra y se someta con temor y temblor solo a la palabra. Dios te bendiga.